Millonario es injustamente sentenciado a pagar 988 millones a su arrogante exesposa, hasta que una niña huérfana de 7 años revela la impactante verdad. Antes de contar esta conmovedora historia de tristeza y soledad, comparte desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más relatos que tocan el corazón. El mazo resonó en la sala del tribunal como un disparo. Cada golpe clavaba otro clavo en el ataúd financiero de Marcus Whitmore. Las palabras del juez Harrison atravesaron su alma como cristales rotos. Señor Whitmore, por la presente se le ordena pagar a Elena Whitmore 988 millones de dólares en pensión alimenticia y división de bienes, representando la mitad de su riqueza documentada acumulada durante sus 8 años de matrimonio. La sala estalló en caos. Los reporteros garabateaban frenéticamente, las cámaras destellaban a pesar de la prohibición de fotografías, y los espectadores murmuraban con incredulidad. Elena Rodríguez, quien había adoptado legalmente su apellido durante su supuesto matrimonio, se sentaba en la sección de la demandante. Mesdacit es atendante, vistiendo un traje Armani de diseñador que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa victoriosa mientras ajustaba su collar de perlas. Un gesto tan calculado y frío que a Marcus se le revolvió el estómago. 8 años de matrimonio había declarado bajo juramento. 8 años construyendo juntos su imperio, apoyando sus sueños, sacrificando su propia carrera como enfermera pediátrica para ser la esposa corporativa perfecta. El jurado de 12 ciudadanos de Denver había creído cada lágrima calculada, cada sollozo ensayado, cada historia cuidadosamente elaborada de una mujer devota traicionada por un multimillonario sin corazón. Las manos de Marcus temblaban mientras su abogado principal, Jonathan Pierce, un hombre que cobraba $800 la hora, le susurraba apelaciones urgentes sobre fundamentos para anular el fallo. A los 45 años, Marcus había construido su fortuna desde la nada. Hijo de un obrero de fábrica y de una cocinera de comedor escolar, había fundado su primera empresa de software en el garaje de sus padres cuando tenía 23 años, viviendo a base de fideos instantáneos y determinación. Ahora todo lo que había construido con décadas de jornadas de 18 horas estaba a punto de desaparecer. La empresa tecnológica que daba empleo a 3,000 personas. Las fundaciones benéficas que habían construido escuelas en 12 países. Las becas de investigación médica que estaban encontrando curas para enfermedades infantiles. Todo sería despojado por una mujer que había manipulado cada momento de su relación con la habilidad de una maestra del ajedrez. Su señoría. Marcus se puso de pie con las piernas temblorosas, su voz quebrándose de desesperación. Tiene que haber un error. Las pruebas no cuadran. Mis investigadores privados encontraron inconsistencias en... Señor Whitmore, usted ya tuvo su oportunidad de presentar su caso durante los últimos 3 meses. Interrumpió el juez Harrison, su rostro severo tras los lentes de montura de alambre. La documentación es clara y completa. La señora Whitmore ha presentado certificados de matrimonio, estados bancarios conjuntos, fotografías que abarcan 8 años, testimonio de supuestos amigos y colegas. El jurado deliberó durante 16 horas y decidió unánimemente a su favor. El abogado de Elena, David Steinberg, un tiburón con un traje de $3,000 especializado en casos de divorcio de alto riesgo, se recostó en su silla tecnologis de cuero con la expresión satisfecha de un depredador que acababa de asegurar su presa más grande. Habían orquestado esta destrucción con precisión quirúrgica. Cada documento, cada testigo, cada mentira cuidadosamente construida había conducido a este momento de aniquilación financiera. Marcus sintió que las paredes de su vida se derrumbaban a su alrededor. Su madre, quien había muerto 2 años antes, siempre le había advertido que su riqueza atraería a la gente equivocada. El dinero cambia cómo te ve la gente, hijo, le había dicho desde su lecho de hospital. Ten cuidado con quien confías tu corazón.
Pero mientras el juez Harrison se preparaba para finalizar el devastador fallo que pondría fin a la capacidad de Marcus de continuar con su labor filantrópica, las pesadas puertas de roble del tribunal se abrieron de golpe con un estruendo que hizo que todos se volvieran. Una pequeña figura con un vestido azul gastado corrió por el pasillo central, su cabello oscuro volando detrás de ella como una bandera de esperanza. La niña no podía tener más de 7 años, abrazando contra su pecho un sobre manila como si contuviera los secretos del universo. «Esperen, su señoría», gritó, su joven voz atravesando el caos con sorprendente autoridad. «Ellos nunca estuvieron realmente casados. Tengo pruebas aquí mismo de que todo es falso». La seguridad del tribunal se movió inmediatamente hacia ella, pero algo en sus ojos desesperados e inteligentes hizo que el juez Harrison levantara la mano en un gesto autoritario. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. 300 personas observando aquella interrupción inesperada que había transformado un procedimiento legal rutinario en algo extraordinario. El corazón de Marcus dejó de latir por lo que pareció una eternidad. La reconoció al instante. Sophie Chen, la huérfana que vivía en el hogar de St. Mary's, a solo 6 cuadras de su oficina en el centro. Pero ¿cómo podía ella saber algo sobre su matrimonio con Elena? ¿Y qué pruebas podía tener una niña de 7 años que su equipo de costosos abogados e investigadores privados no había encontrado? El rostro de Elena se había puesto completamente pálido, su máscara de confianza resbalando por primera vez en los 3 meses desde que habían comenzado los procedimientos. 4 horas antes, Sophie Chen, de 7 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el polvoriento suelo de la oficina de archivos del orfanato St. Mary's, rodeada de cajas de cartón llenas de décadas de documentos olvidados. La habitación olía a papel viejo y tinta desvanecida, un depósito de vidas vividas y de historias en su mayoría olvidadas. La hermana Margaret le había pedido que ayudara a organizar viejos certificados de matrimonio, registros de nacimiento y documentos legales, una tarea que la mayoría de los demás niños encontraba insoportablemente aburrida. Pero Sophie era diferente de los otros 23 niños que llamaban hogar a St. Mary's. Ella poseía un don inusual para ver patrones, para recordar pequeños detalles que los adultos pasaban por alto, para comprender sistemas complejos que deberían haber estado muy por encima de sus 7 años. La monja decía que tenía un alma vieja, pero Sophie sabía que la verdad era más sencilla. Cuando no tienes padres que te protejan, aprendes a protegerte prestando atención a todo. Sophie había vivido en St. Mary's exactamente 7 años, 2 meses y 16 días. Desde la lluviosa noche en que un conductor ebrio se estrelló de frente contra el Honda Civic de sus padres en la Interestatal 25. Ella tenía entonces 10 meses, demasiado pequeña para recordar sus rostros o voces, pero lo suficientemente grande para llevar los dones genéticos que le habían transmitido, la memoria fotográfica de su madre y la mente analítica de su padre. Las monjas la habían criado con verdadero amor y cariño, especialmente la hermana Margaret, quien había reconocido los dones intelectuales de Sophie desde temprano y los había cultivado cuidadosamente. Mientras otros niños jugaban con muñecas o videojuegos, Sophie prefería ayudar con tareas administrativas, organizar archivos y aprender cómo funcionaba realmente el mundo adulto a través de su papeleo y requisitos legales. Mientras clasificaba metódicamente certificados de matrimonio que databan de la década de 1980, algo llamó su atención y le hizo retorcer el estómago de reconocimiento. Un nombre familiar apareció en un certificado que parecía, de alguna manera, incorrecto. Marcus Whitmore. Conocía bien ese nombre. Era el hombre extraordinariamente bondadoso que había donado 15 computadoras al centro de aprendizaje del orfanato, que a veces pasaba los jueves por la tarde a leer cuentos a los niños más pequeños, que recordaba el nombre de cada niño y preguntaba por sus estudios con un interés genuino. Ese certificado de matrimonio afirmaba que Marcus Whitmore se había casado con Elena Rodríguez exactamente 8 años, 3 meses y 12 días atrás,
en Mountain Ridge, Colorado. Pero algo en el documento inmediatamente le pareció fundamentalmente erróneo. La firma del notario se veía diferente de las centenas de otros certificados que había examinado, y el sello oficial de la corte parecía inconsistente con lo que ella sabía que debían ser sellos legítimos. Sophie había pasado incontables horas durante los últimos 3 años ayudando a la hermana Margaret con el complicado papeleo del orfanato. Sabía cómo lucían los documentos legales auténticos, cómo estaban estructurados, qué tipo de papel usaban, cómo se aplicaban los sellos oficiales. Este certificado tenía inconsistencias sutiles que su ojo entrenado notó de inmediato. Sacó su tableta, una de las computadoras que el propio señor Whitmore había donado a su programa tecnológico, y comenzó a realizar el tipo de investigación metódica que la hermana Margaret le había enseñado para sus proyectos de preservación histórica. Sus pequeños dedos volaban sobre el teclado mientras accedía a bases de datos de registros públicos, cruzando información con el enfoque sistemático de un investigador profesional. Lo que descubrió en las siguientes 2 horas la hizo jadear en voz alta en la solitaria sala de archivos. El notario listado en el certificado de matrimonio de Marcus, Harold Fletcher, había muerto en un accidente automovilístico el 15 de marzo de 2014, exactamente 2 años y 4 meses antes de la supuesta ceremonia de boda. El sello del tribunal pertenecía al edificio municipal de Mountain Ridge, el cual había sido demolido el 8 de septiembre de 2013, casi 3 años antes de que Elena afirmara que se habían casado allí. Pero la investigación de Sophie reveló algo aún más perturbador. Elena Rodríguez había usado múltiples identidades durante la última década, apareciendo en registros públicos como Elena Martínez en California, Elena Santos en Texas y Elena Vázquez en Arizona. Cada identidad venía con una historia inventada diferente, distintas afirmaciones sobre su educación y empleo, diferentes relatos sobre matrimonios previos y trágicas circunstancias. El corazón de Sophie latía acelerado con la terrible emoción de descubrir una conspiración tan compleja que había engañado a jueces, abogados y expertos financieros. Elena no era solo una mujer intentando aprovecharse de un hombre rico. Era una criminal sofisticada que había construido una identidad falsa completa, diseñada específicamente para atrapar y destruir a Marcus Whitmore. 8 años antes, Marcus Whitmore había sido un hombre muy diferente del que ahora se sentaba roto en esa sala de tribunal en Denver. A los 37 años, era brillante, pero profundamente solitario, canalizando toda su energía emocional en construir su imperio de software, porque las relaciones personales siempre le habían parecido imposiblemente complicadas. Su extraordinaria riqueza atraía cazafortunas, trepadores sociales y personas que lo veían como una cuenta bancaria andante en lugar de un ser humano con esperanzas, miedos y sueños. El éxito había llegado a Marcus más rápido de lo que jamás había imaginado posible. Su primera empresa, desarrollada en el garaje de sus padres, había revolucionado la seguridad de datos para pequeñas empresas. A los 30 años, ya valía $50 millones. A los 30, su patrimonio neto había ascendido a 400 millones. Pero con cada hito, las conexiones humanas genuinas se volvían más esquivas y preciosas. Y fue exactamente por eso que Elena Rodríguez le había parecido un auténtico milagro cuando entró en su vida en la gala benéfica anual del Hospital Infantil de Denver, el 12 de octubre de 2016. Ella no estaba recorriendo la sala como las otras mujeres que normalmente se le acercaban en ese tipo de eventos. En cambio, estaba como voluntaria en la mesa de registro. Hermosa pero discreta, vistiendo un sencillo vestido negro que probablemente costaba menos que el vino que se servía. «No suelo acercarme a los grandes donantes», le dijo con una tímida sonrisa que parecía completamente genuina. Pero quería agradecerle personalmente por las contribuciones de su fundación a nuestra sala pediátrica. Los niños de la escuela primaria Mountain View recibieron su primer laboratorio de computación gracias a su generosidad, y ver sus rostros iluminarse cuando usan esas máquinas
Bueno, me recordó por qué me hice enfermera en primer lugar. Marcus había quedado inmediatamente cautivado por su aparente desinterés y su auténtica pasión por ayudar a los niños. Finalmente, alguien que parecía preocuparse por su misión caritativa más que por el saldo de su cuenta bancaria. Durante los meses siguientes, Elena interpretó su papel con perfección digna de un Oscar. Dudaba en aceptar regalos caros, insistía en cenas modestas en restaurantes de barrio y hablaba con aparente pasión sobre su trabajo con niños enfermos en el hospital. Cada detalle del elaborado trasfondo de Elena había sido cuidadosamente diseñado para debilitar las defensas psicológicas de Marcus, el exmarido abusivo que le había vaciado los ahorros y la había dejado con miedo de confiar en hombres ricos. La madre enferma en Ciudad de México que necesitaba costosos tratamientos de cáncer que Elena no podía pagar con el sueldo de enfermera. La dedicación a ayudar a los niños desfavorecidos que supuestamente la dejaba sin tiempo para una vida social o relaciones personales. Marcus cayó completa y absolutamente en la sofisticada ficción que Elena había construido a su alrededor. Ella era todo lo que él había estado buscando. Inteligente, compasiva, aparentemente inmune a la influencia corruptora del dinero y genuinamente comprometida con hacer del mundo un lugar mejor para los niños vulnerables. Cuando Elena sugirió una ceremonia de boda privada después de 6 meses de noviazgo, dijo: «Estoy demasiado avergonzada por la situación de mi familia como para una gran celebración, y no quiero fotógrafos documentando el momento más íntimo de nuestras vidas». Marcus aceptó de inmediato. Quería protegerla de la vergüenza y darle la seguridad emocional que ella afirmaba nunca haber experimentado con ningún otro hombre. La ceremonia tuvo lugar en una fría tarde de jueves de febrero de 2017, en lo que Elena afirmaba era un pequeño juzgado en Mountain Ridge, un pintoresco pueblo a 2 horas de Denver. Marcus había conducido hasta allí en medio de una tormenta de nieve, creyendo que estaba a punto de casarse con la mujer que finalmente haría su vida completa y significativa. El oficiante había sido profesional y cordial. El papeleo parecía completamente legítimo, y Elena había llorado lo que parecían ser lágrimas de pura alegría mientras intercambiaban votos en la pequeña sala revestida de madera. Marcus jamás sospechó, ni por un instante, que todo el evento era una elaborada representación teatral, montada en un edificio que ni siquiera funcionaba ya como juzgado. Durante los primeros 18 meses de su supuesto matrimonio, Elena había sido todo lo que Marcus había soñado en una compañera de vida. Era la esposa devota que apoyaba sus decisiones empresariales, organizaba eventos benéficos con gracia y encanto, y parecía genuinamente interesada en construir un futuro compartido dedicado a ayudar a los demás. Pero la verdadera naturaleza de Elena había comenzado a emerger gradualmente, como veneno que se filtra a través de pequeñas grietas en un cimiento. La dulce y desinteresada enfermera se reveló poco a poco como exigente, materialista y fríamente calculadora, de maneras que Marcus, al principio, justificó como estrés o adaptación a su nueva vida juntos. Para cuando Marcus se dio cuenta plenamente de lo que estaba ocurriendo, Elena ya se había posicionado perfectamente como la esposa ideal traicionada, lista para destruirlo por completo y marcharse con suficiente dinero para financiar sus engaños por el resto de su vida. Sophie Chen, de 7 años, corría por las concurridas calles del centro de Denver, con más pura determinación de la que la mayoría de los adultos podrían reunir en toda su vida. El sobre Manila que contenía sus pruebas explosivas rebotaba contra su pecho, mientras sus pequeñas piernas la llevaban hacia el tribunal, su corazón latiendo con una mezcla de terror y absoluta certeza moral. Nunca antes había salido sola del orfanato de St. Mary's. Las monjas tenían reglas estrictas sobre que los niños no debían aventurarse en la ciudad sin supervisión. Pero esta situación era más importante que seguir las normas institucionales. El señor Whitmore siempre había sido genuinamente amable con los niños olvidados que la sociedad solía pasar por alto. Mientras otros filántropos ricos donaban dinero y nunca volvían, Marcus en realidad visitaba con regularidad.
pasando tiempo con niños que desesperadamente necesitaban atención adulta positiva. Sophie recordaba vívidamente la Navidad anterior, cuando había estado postrada en cama con neumonía y no pudo participar en la fiesta navideña con los demás niños. Mientras todos los demás abrían regalos y comían pastel en el salón principal, Marcus se había deslizado silenciosamente a la enfermería y se sentó junto a su cama durante más de una hora, leyéndole su historia favorita sobre una valiente princesita que salvó su reino mediante inteligencia y coraje, en lugar de magia o privilegios reales. «¿Sabes, Sophie?», le había dicho aquel día, con voz suave y alentadora. «A veces, las personas más pequeñas pueden marcar la mayor diferencia en el mundo. No se trata de lo alto que seas ni de cuánto dinero tengas. Se trata de tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando da miedo». Ahora, mientras Sophie navegaba por el intimidante laberinto del centro de Denver, esas palabras resonaban en su mente como una declaración de misión personal. Era su turno de ser valiente por alguien que siempre había mostrado bondad hacia los niños, que no tenían nada ni a nadie que los protegiera. Los escalones del tribunal le parecieron absolutamente enormes a su pequeño cuerpo. Cada peldaño era casi la mitad de su altura. Pero Sophie lo subió con feroz determinación, aferrando el sobre que contenía el poder de salvar a un buen hombre de la destrucción total. Dentro del edificio el ambiente resultaba abrumadoramente intimidante. Techos altísimos, pisos de mármol pulido y adultos con aspecto serio en trajes de negocios caros que caminaban apresuradamente a su lado, como si ella fuera invisible. «Disculpe, señor», dijo Sophie con educación a un guardia de seguridad uniformado, tirando suavemente de su manga para llamar su atención. «Necesito encontrar el juicio del señor Marcus Whitmore. Tengo pruebas muy importantes que podrían cambiarlo todo». El guardia miró hacia abajo a aquella diminuta niña, con ojos inicialmente escépticos. No era común que aparecieran niños en tribunales federales, llevando pruebas legales. «Pequeña, no puedes simplemente entrar en un procedimiento legal en curso. ¿Dónde están tus padres o tu tutor?» «Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era un bebé», explicó Sophie con simplicidad, sin un atisbo de autocompasión. «Vivo en el orfanato de St. Mary's con las monjas. Pero esto es realmente importante. El señor Whitmore está a punto de perder casi $1,000 millones por mentiras. Y puedo demostrar que todo su matrimonio fue completamente falso». Algo en su expresión sincera e inteligente hizo que el guardia se detuviera y reconsiderara su rechazo inicial. No era una niña confundida ni alguien jugando. Su vocabulario, su postura, su contacto visual directo, todo en ella sugería a alguien mucho más madura de lo que sus 7 años permitían. «¿Qué clase de pruebas podrías tener, cariño?», preguntó, arrodillándose a su altura con genuina curiosidad. Sophie abrió el sobre con cuidado y le mostró el documento superior. El certificado de matrimonio es completamente fraudulento. El notario que supuestamente lo firmó ya estaba muerto cuando la ceremonia tuvo lugar, y el tribunal donde afirman haberse casado fue demolido 3 años antes de la fecha de la boda. Tengo certificados de defunción, registros de demolición y documentos públicos que prueban que la señora Elena Rodríguez ha estado usando múltiples identidades falsas para cometer fraude matrimonial en al menos 4 estados. La expresión del guardia se transformó del escepticismo a la sorpresa, y luego a la preocupación urgente. Aquella niña hablaba con la precisión y la autoridad de una investigadora legal entrenada, presentando pruebas que potencialmente podían anular un fallo judicial de $1,000 millones. «¿Cómo conoces al señor Whitmore?», preguntó. «Él dona computadoras y suministros a nuestro orfanato, y viene a leernos cuentos a los niños más pequeños. Siempre recuerda nuestros nombres, y pregunta por nuestros estudios como si realmente importáramos. Es uno de los pocos adultos que trata a los huérfanos como personas reales, en lugar de simples casos de caridad.
Esa mujer está intentando robarle todo usando documentos completamente falsos, y alguien tiene que detenerla. Justo entonces, ambos escucharon gritos de enojo que resonaban desde la sala 7 del tribunal. El guardia condujo rápidamente a Sophie hacia el alboroto, donde pudieron ver a través de la pequeña ventana reforzada que el juicio de Marcus estaba llegando a su devastador clímax. Elena se sentaba en la sección de la demandante con una sonrisa triunfante, mientras el juez Harrison se preparaba para fallar a su favor. Sophie miró al guardia de seguridad con unos ojos que contenían demasiada sabiduría para alguien de su edad. «Por favor», susurró, «déjeme salvarlo». Las enormes puertas del tribunal se abrieron de golpe con un estruendo semejante al trueno, y cada persona en la sala 7 giró para mirar cómo Sophie Chen, de 7 años, corría por el pasillo central con la determinación de alguien en una misión encomendada por Dios mismo. Su pequeña voz atravesó el silencio atónito con claridad cristalina. «Su señoría, ellos nunca estuvieron legalmente casados. Tengo pruebas documentadas de que todo su matrimonio fue un elaborado fraude». El juez Harrison se inclinó hacia adelante sobre su estrado elevado, su severa expresión suavizándose con sorpresa al estudiar aquella interrupción completamente inesperada. En 32 años de presidir procesos legales, nunca había presenciado nada semejante a ese momento. «Jovencita», dijo con autoridad pero con gentileza, «este es un procedimiento legal muy serio que involucra casi $1,000 millones en bienes disputados. ¿Qué es exactamente lo que crees tener ahí?» Sophie avanzó con pasos cuidadosos y medidos, sus desgastados tenis chirriando suavemente sobre el suelo de mármol pulido. A pesar de estar rodeada por cientos de adultos intimidantes, no mostró señales de nerviosismo ni de incertidumbre. «Su señoría, mi nombre es Sophie Chen. Tengo años y vivo en el orfanato de St. Mary's en la avenida Colfax. El señor Whitmore ha sido muy amable con todos nosotros, donando computadoras y leyéndonos cuentos, y no podía permitir que lo perdiera todo por mentiras». Elena Rodríguez se removió incómoda en su asiento, su compostura perfecta comenzando a resquebrajarse como hielo bajo una presión repentina. Su carísimo abogado, David Steinberg, le susurraba con urgencia al oído, pero el rostro de Elena iba perdiendo rápidamente el color. Esta mañana estaba ayudando a la hermana Margaret a organizar viejos documentos legales, continuó Sophie, su joven voz notablemente firme y clara. Y encontré el certificado de matrimonio del señor Whitmore en nuestros archivos. Pero algo se veía mal en él. Así que utilicé nuestro laboratorio de computación para investigar. Sostuvo el sobre manila con ambas manos como si fuera una ofrenda sagrada. El notario que supuestamente firmó su certificado de matrimonio se llamaba Harold Fletcher. Pero el señor Fletcher murió en un accidente de coche el 15 de marzo de 2014. Este certificado afirma que él notarizó su ceremonia de matrimonio el 18 de junio de 2006, más de 2 años después de haber muerto. Un suspiro colectivo recorrió la abarrotada sala del tribunal. Varios jurados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, y Marcus sintió que su corazón comenzaba a latir con la primera esperanza genuina que había experimentado en meses. Sophie abrió su sobre y extrajo cuidadosamente un grueso montón de documentos oficiales. Además, el sello del tribunal en este certificado de matrimonio pertenece al edificio municipal de Mountain Ridge. Pero según los registros del condado sobre la demolición, ese edificio fue completamente derrumbado el 8 de septiembre de 2013. Casi 3 años antes de que la señora Rodríguez afirmara que se casaron allí. Los ojos del juez Harrison se abrieron con cada revelación. Se inclinó inmediatamente hacia el estrado. La joven Sophie caminó con confianza, extendiendo los papeles hacia el juez con sus pequeñas manos que no mostraban el menor temblor. A medida que el juez Harrison comenzaba a examinar los documentos, su expresión se volvió cada vez más grave y concentrada. Además, continuó Sophie, su voz ganando fuerza y autoridad, Elena Rodríguez ha estado usando múltiples identidades falsas en varios estados. Fue Elena Martínez cuando se casó con el empresario David Thompson en San Diego, California,
en 2012. Se convirtió en Elena Santos cuando se declaró en bancarrota en Houston, Texas. En 2014, alegando haber estado casada con el ejecutivo petrolero Robert Hayes. En Phoenix, Arizona, usó el nombre de Elena Vázquez para abrir cuentas de crédito y contratos de alquiler. De repente, Elena se levantó, su fachada calmada completamente destrozada. Esto es absolutamente ridículo. ¿Van a pasar a anular meses de procedimientos legales cuidadosos basándose en las fantasías de una huérfana cualquiera? Obviamente ha sido entrenada por el equipo legal de Marcus para inventar estas acusaciones absurdas. Pero Sophie aún no había terminado su presentación. Sacó otro conjunto de documentos con la metódica precisión de una investigadora experimentada. También descubrí que Elena Rodríguez, en realidad, nunca trabajó como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Denver, a pesar de haberlo declarado bajo juramento. No existen registros de nómina, ni números de identificación de empleados, ni colegas que recuerden haber trabajado con ella. La escuela primaria Mountain View no tiene constancia de haber recibido donaciones de computadoras gestionadas por alguien llamado Elena Rodríguez. El juez Harrison examinó cada documento con una atención cada vez más intensa, su formación legal reconociendo de inmediato la autenticidad de las pruebas de Sophie. El certificado de matrimonio, que minutos antes había parecido tan oficial y convincente, ahora se mostraba obviamente fraudulento al ser sometido a una verificación adecuada. Marcus sintió que todo su mundo giraba sobre su eje, mientras las piezas de un rompecabezas que nunca había entendido comenzaban a encajar con devastadora claridad. Todas aquellas veces que Elena había sido misteriosamente vaga sobre su horario de trabajo, todos esos eventos benéficos donde sus supuestas colegas enfermeras nunca aparecían, todas esas historias que nunca terminaban de cuadrar. Todo ahora tenía un sentido horrible y perfecto. «Su señoría», dijo el abogado principal de Marcus, levantándose rápidamente de su asiento. «Respetuosamente solicitamos un receso inmediato para examinar a fondo estas nuevas pruebas y verificar estas extraordinarias afirmaciones». Pero Elena ya se dirigía desesperadamente hacia la salida del tribunal, su compostura completamente destruida. La mujer que había entrado esa mañana esperando reclamar casi $1,000 millones en pensión fraudulenta, ahora huía como la sofisticada criminal que siempre había sido. La pequeña niña huérfana acababa de exponer uno de los esquemas de fraude matrimonial más elaborados en la historia legal de los Estados Unidos. Cuando Elena Rodríguez corría hacia la salida del tribunal en un estado de pánico total, la voz del juez Harrison retumbó por toda la sala con autoridad imponente. «Señora Rodríguez, o cual sea su verdadero nombre legal, usted permanecerá sentada hasta que estos procedimientos concluyan debidamente. Alguaciles, por favor asegúrense de que la acusada no abandone esta sala». 2 oficiales del tribunal se movieron de inmediato para bloquear las salidas, mientras Elena se detenía en seco en el pasillo central, sus tacones de diseñador resonando bruscamente contra el suelo de mármol. Su cuidadosamente construida máscara de inocencia herida se había desintegrado por completo, reemplazada por la fría y calculadora expresión que revelaba su verdadera naturaleza por primera vez desde que comenzó el juicio. Sophie, aún de pie con confianza cerca del estrado del juez, continuó presentando sus pruebas meticulosamente investigadas con la precisión sistemática de alguien muy por encima de sus 7 años de experiencia de vida. «Su señoría, mi investigación también reveló que Elena Rodríguez ha estado cobrando ilegalmente beneficios por discapacidad del Seguro Social bajo 3 nombres y números de seguro diferentes. Posee propiedades inmobiliarias no declaradas en Las Vegas, Nevada y Miami, Florida, que nunca se mencionaron durante estos procedimientos de divorcio». Marcus miraba a esta extraordinaria niña con absoluto asombro y profunda gratitud. En el lapso de una sola mañana, Sophie había logrado lo que su equipo de costosos investigadores privados y abogados no había podido en meses de esfuerzo profesional. Ella había desmantelado un engaño tan sofisticado y completo que había engañado a jueces, expertos financieros y profesionales legales experimentados.
El juez Harrison ahora estudiaba documentos adicionales que Sophie había proporcionado, su expresión volviéndose más sombría y preocupada con cada página revisada. Señorita Chen, estas son acusaciones criminales extremadamente graves que usted está presentando. ¿Cómo supo buscar exactamente este tipo de actividades fraudulentas? La voz de Sophie transmitía la tranquila sabiduría de alguien que había aprendido demasiado joven, que el mundo adulto a menudo estaba construido sobre mentiras y engaños. En el orfanato de St. Mary's, la hermana Margaret nos enseña a todos los niños a verificar cuidadosamente los documentos oficiales, porque algunas personas malas intentan falsificar papeles de adopción y certificados de nacimiento para llevarse a los niños por razones terribles. Ella nos mostró cómo revisar sellos notariales, registros judiciales, cruzar números de seguro social y verificar historiales de empleo. La educación práctica y astuta que Sophie había recibido como huérfana la había dotado exactamente con las habilidades de investigación necesarias para exponer el elaborado entramado criminal de Elena. Mientras los niños privilegiados aprendían piano o tenis, Sophie había aprendido a protegerse entendiendo los sistemas que los adultos usan para mentir y manipular. El abogado de Elena, David Steinberg, le susurraba frenéticamente a su clienta, pero Elena lo apartó con enojo. «Esto es completamente una locura», siseó lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. «Van a destruir meses de procedimientos legales legítimos por las ridículas teorías conspirativas de una huérfana cualquiera. Esta niña obviamente ha sido manipulada y entrenada por el equipo legal de Marcus, pero el daño ya es irreversible y devastador». El juez Harrison había examinado suficientes pruebas para entender que absolutamente todo el caso de Elena se había construido sobre una elaborada base de mentiras, documentos falsificados e identidades robadas. El certificado de matrimonio era falso, su historial laboral era inventado, su narrativa de víctima era una actuación cuidadosamente ensayada, y toda su identidad legal era una ficción criminal diseñada para robar casi $1,000 millones. «Señor Whitmore», dijo el juez Harrison con grave solemnidad, «parece que usted ha sido víctima de una conspiración de fraude extremadamente sofisticada y premeditada. Las pruebas de la señorita Chen sugieren fuertemente que no solo su certificado de matrimonio fue completamente fabricado, sino que la acusada ha perpetrado esquemas criminales similares contra múltiples individuos adinerados en varios estados». Marcus sintió una abrumadora mezcla de alivio, furia y profunda gratitud recorrerlo en poderosas oleadas. Alivio de que su trabajo de vida y su misión filantrópica no serían destruidos por las mentiras de una criminal. Furia por haber sido tan completamente y sistemáticamente engañado por alguien a quien había amado y en quien había confiado de verdad. Pero superando ambas emociones estaba una gratitud profunda y transformadora hacia la valiente niña que había arriesgado todo para salvar a un hombre que apenas conocía. Cuando los oficiales del tribunal se movieron para detener oficialmente a Elena bajo cargos de fraude, robo de identidad y perjurio, ella se volvió hacia Marcus con un odio puro e inalterado ardiendo en sus ojos. «¿Crees que has ganado algo aquí, Marcus? Hay docenas de personas como yo ahí fuera, y algunas son mucho más inteligentes que yo. Nunca podrás volver a confiar en nadie. He destruido tu capacidad de creer en el amor, y eso vale más que cualquier dinero». Pero Marcus ya no miraba a Elena. Toda su atención estaba enfocada en Sophie Chen, esa niña absolutamente extraordinaria que había demostrado más valor, integridad y fuerza moral que cualquier adulto en esa sala. La pequeña niña huérfana que lo había salvado de la ruina financiera estaba a punto de cambiarle la vida de formas que ninguno de los dos aún podía imaginar. El primer capítulo de su increíble historia juntos estaba terminando. Pero la dramática revelación de Sophie en aquel tribunal de Denver era, en realidad, solo el comienzo de algo mucho más profundo y transformador de lo que cualquiera habría podido predecir. 3 semanas después de la explosiva revelación en el tribunal, que había ocupado titulares nacionales,
Marcus Whitmore se encontraba en la estéril sala de visitas del orfanato de St. Mary's, con las manos temblando levemente, mientras observaba a Sophie Chen colocar con cuidado un juego de ajedrez entre ellos. La niña que había salvado su fortuna movía cada pieza con la misma precisión metódica que había mostrado al destruir el elaborado fraude de Elena. La hermana Margaret me enseñó a jugar el año pasado, dijo Sophie en voz baja, sus pequeños dedos colocando los peones blancos en formación perfecta. Ella dijo que el ajedrez ayuda a niños como nosotros a aprender a pensar varios movimientos por adelantado para protegernos, viendo patrones que otras personas no notan. Marcus estudió su rostro, aún asombrado por la inteligencia que brillaba en esos oscuros ojos. Sophie, necesito que entiendas algo muy importante. Lo que hiciste en ese tribunal. Salvaste el trabajo de toda mi vida. Gracias a tu valentía, puedo seguir ayudando a niños en todo el mundo. Sophie levantó la vista del tablero con una expresión demasiado seria para alguien de su edad. Sé sobre tus escuelas en África y los hospitales en Sudamérica. La hermana Margaret nos mostró artículos sobre las cosas buenas que haces con tu dinero. Por eso no podía dejar que esa mala mujer se lo robara todo. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de procesos legales, atención mediática e investigaciones policiales. Elena Rodríguez, cuyo verdadero nombre resultó ser Carmen Elena Vázquez, ahora enfrentaba cargos federales en 4 estados. El FBI había descubierto que su esquema de fraude matrimonial había tenido como objetivo al menos a 6 hombres ricos en la última década, robando una suma estimada de $37 millones antes de que Marcus se convirtiera en su mayor víctima prevista. He estado pensando en algo, dijo Marcus, moviendo hacia adelante su primer peón. Eres claramente demasiado inteligente para estar limitada por un plan de estudios estándar. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres ser cuando crezcas? Sophie consideró su respuesta con cuidado, tanto en el tablero como en la conversación. Quiero ayudar a otros niños que no tienen familias. Tal vez convertirme en abogada para detener a las personas malas que lastiman a los niños, o en detective para resolver misterios que los adultos no pueden descifrar. Marcus sintió que su corazón se encogía de emoción. Aquella extraordinaria niña ya había demostrado más coraje moral y habilidad investigadora que la mayoría de los adultos en toda una vida. ¿Y si te dijera que quiero ayudarte a recibir la mejor educación posible? Me gustaría crear un fondo especial de becas solo para ti. Eso es muy amable, señor Whitmore. Pero Sophie movió su caballo en un patrón inesperado que inmediatamente puso presión sobre la posición de Marcus. He aprendido que cuando los adultos hacen grandes promesas a los huérfanos, normalmente desaparecen después de unos meses. La gente se siente culpable por un tiempo, pero luego se olvida de nosotros. La dolorosa honestidad en su voz golpeó a Marcus como un impacto físico. ¿Cuántas veces los adultos bien intencionados habrían hecho promesas a esos niños solo para abandonarlos cuando la novedad se desvanecía? Sophie, quiero que entiendas algo. No voy a ninguna parte. Lo que pasó entre nosotros en ese tribunal me cambió. Tú no solo salvaste mi dinero. Me recordaste cómo se ve la verdadera valentía. La hermana Margaret apareció en la puerta, su amable rostro marcado por la preocupación. Señor Whitmore, lamento en interrumpir, pero ha surgido una novedad. El investigador de servicios infantiles del estado está aquí. Alguien ha presentado una petición para adoptar a Sophie. La pieza de ajedrez de Sophie se detuvo a medio camino de su destino. ¿Qué? ¿Quién querría adoptarme? Tengo 7 años. La mayoría de la gente quiere bebés, no niños que hacen demasiadas preguntas. Marcus sintió una repentina furia protectora elevarse en su pecho. Después de todo lo que Sophie había pasado, después del increíble coraje que había demostrado, alguien estaba intentando usar su momento de fama para sus propios fines. Hermana Margaret, ¿sabemos quién presentó esta petición?
una pareja de California llamada los Henderson. Vieron a Sophie en las noticias y dijeron que siempre habían querido ayudar a un niño con necesidades especiales. Pero la expresión de la hermana Margaret se veía inquieta. Algo no me da buena espina sobre ellos. Están haciendo preguntas muy específicas sobre el potencial de herencia de Sophie y sobre su relación con usted. Sophie dejó la pieza de ajedrez y miró directamente a Marcus, con ojos que contenían demasiada comprensión de las motivaciones adultas. Ellos piensan que vas a darme dinero porque te ayudé, ¿verdad? Quieren adoptarme para hacerse ricos. La idea de que alguien intentara explotar a esa niña valiente y brillante hizo que Marcus apretara los puños. Sophie ya había pasado por suficiente manipulación y engaño con el caso de Elena. Ella merecía protección, no más personas tratando de usarla para obtener beneficios económicos. «Sobre mi cadáver», dijo Marcus en voz baja, con el tono cargado de acero. «Sophie, quiero que sepas que no dejaré que nadie se aproveche de ti. Nunca más». La hermana Margaret los miró a ambos con una comprensión creciente. «Señor Whitmore, ¿qué está sugiriendo exactamente?» Marcus tomó una respiración profunda, dándose cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. «Lo que estoy sugiriendo es que, si Sophie está dispuesta y si los tribunales lo aprueban, me gustaría presentar mi propia petición de adopción. Esta niña me salvó la vida, y quiero pasar el resto de la mía asegurándome de que tenga todas las oportunidades que merece». Sophie lo miró completamente sorprendida, olvidando por completo su estrategia de ajedrez. Por primera vez desde que él la conocía, se veía exactamente como lo que era. Una niña de 7 años que nunca había osado esperar que alguien realmente quisiera tenerla para siempre. A la mañana siguiente, Marcus se sentó frente a la jueza de familia Patricia Williams en su despacho, con Sophie a su lado y la hermana Margaret actuando como su defensora. La pareja Henderson, Robert y Linda Henderson, de Beverly Hills, estaban sentados en el lado opuesto de la sala con su abogado, mostrando expresiones cada vez más frustradas a medida que avanzaba la audiencia. «Su señoría», dijo Robert Henderson, con una voz que transmitía la arrogancia de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Tenemos recursos financieros sustanciales y podemos ofrecerle a Sophie oportunidades que un hombre soltero, sin importar su riqueza, simplemente no puede darle. Ella necesita una estructura familiar tradicional con una madre y un padre». La jueza Williams, una mujer de unos 60 años, con ojos agudos y 30 años de experiencia en casos de bienestar infantil, estudió cuidadosamente las peticiones de adopción. «Señor Henderson, he revisado su solicitud y noto que este es su primer contacto con nuestro sistema de adopción. Nunca han sido padres de acogida, nunca han hecho voluntariado con organizaciones juveniles, y presentaron esta petición apenas 4 días después de que la historia de Sophie apareciera en la televisión nacional». Linda Henderson se movió incómoda en su traje de diseñador. «Nos inspiró el valor y la inteligencia de Sophie. Creemos que podemos darle las ventajas culturales y las oportunidades educativas que sus excepcionales habilidades merecen». Sophie había estado inusualmente callada durante la audiencia, pero ahora intervino con su característica franqueza. «Su señoría, ¿puedo hacerle una pregunta a la señora Henderson?» La jueza Williams asintió. «Por supuesto, Sophie. Esta decisión afecta tu vida más que la de nadie». Sophie se volvió hacia Linda Henderson con la seria expresión de alguien que conduce una entrevista importante. «Señora Henderson, ¿cuál es mi libro favorito?» Linda Henderson parpadeó sorprendida. Bueno, supongo que a los niños de tu edad les gustan los libros ilustrados o tal vez libros de capítulos cortos. Una arruga en el tiempo, de Madeleine L'Engle», dijo Sophie en voz baja. «El señor Whitmore lo sabe porque me lo ha leído 3 veces. ¿Cuál es mi mayor miedo?» Robert Henderson intervino con impaciencia. «Esto no es relevante para nuestra capacidad de proveerle lo que necesita.
Ser olvidada, continuó Sophie, ignorando su interrupción. Me da miedo que la gente deje de preocuparse por mí cuando las cámaras se apaguen y ya no sea famosa. El señor Whitmore lo sabe porque lo hemos hablado. ¿Qué quiero ser cuando crezca? Los Henderson intercambiaron miradas inciertas. Claramente esperaban que esto fuera un simple trámite de papeleo para reclamar la custodia de una niña que de repente se había vuelto valiosa. Quiero convertirme en investigadora federal o en jueza de familia como usted, su señoría, para poder proteger a otros niños de las personas que intentan hacerles daño. El señor Whitmore lo sabe porque me ha estado ayudando a investigar universidades de derecho y programas de formación de detectives. La jueza Williams se inclinó hacia adelante con interés. Señor Whitmore, ¿cuánto tiempo hace que conoce a Sophie? Unos 2 años, su señoría. He estado visitando St. Mary's con regularidad para trabajar con su programa de educación informática. Sophie siempre ha sobresalido, no solo por su inteligencia, sino por su carácter. Ayuda a los niños más pequeños con sus tareas, se ofrece como voluntaria para trabajos extra, y nunca me ha pedido nada. Ni una sola vez, hasta que arriesgó todo para salvarme del fraude. Marcus sacó una carpeta gruesa con documentos. He preparado un plan integral para la educación y el cuidado de Sophie. Tutoría privada para avanzar en su desarrollo académico, consejería para ayudarla a procesar su trauma temprano, exposición a actividades culturales y viajes. Y lo más importante, amor incondicional y apoyo de alguien que ya la conoce y la valora tal como es. La hermana Margaret habló por primera vez. Su señoría, he visto al señor Whitmore interactuar con nuestros niños durante 2 años. Nunca hace promesas que no cumple. Trata a cada niño con respeto genuino, y Sophie se ilumina cada vez que él la visita. Esto no es un truco publicitario ni un arreglo financiero. Se trata de 2 personas que se han encontrado como familia. La frustración de Robert Henderson finalmente estalló. Esto es ridículo. Un soltero multimillonario no puede proporcionar el ambiente familiar estable que una niña necesita. Sophie requiere supervisión adecuada, modelos femeninos. Señor Henderson, interrumpió bruscamente la jueza Williams. ¿Está sugiriendo que los padres solteros son inherentemente incapaces? Porque eso descalificaría aproximadamente al 30% de las familias estadounidenses. Sophie miró hacia Marcus con unos ojos que contenían una mezcla de esperanza y terror. Señor Whitmore, ¿está seguro de que quiere adoptarme? No soy fácil de cuidar. Hago demasiadas preguntas. Prefiero leer en lugar de jugar con juguetes, y a veces tengo pesadillas sobre el accidente de mis padres. Marcus se arrodilló al nivel de Sophie, su voz suave pero absolutamente firme. Sophie, eres la persona más extraordinaria que he conocido. Tus preguntas me hacen pensar más. Tu inteligencia me inspira a ser mejor. Y si tienes pesadillas, me sentaré contigo hasta que desaparezcan. Tú me salvaste la vida, y quiero pasar el resto de la mía ayudándote a alcanzar todo lo que sueñes. La jueza Williams había estado observando este intercambio con el ojo entrenado de alguien que había visto incontables casos de adopción. Señor y señora Henderson, deniego su petición. No han demostrado ninguna relación previa con Sophie, ningún entendimiento de sus necesidades individuales, y su motivación parece ser oportunista más que altruista. Se volvió hacia Marcus y Sophie con una leve sonrisa. Señor Whitmore, le concedo una orden de adopción provisional, pendiente de la finalización de las verificaciones de antecedentes y estudios de hogar habituales. Sophie, tendrás un periodo de prueba de 30 días para asegurarte de que esto es realmente lo que quieres. Sophie se lanzó a los brazos de Marcus con la pura alegría de una niña que por fin había encontrado su hogar para siempre. 6 meses después, Sophie Chen Whitmore estaba de pie en el vestíbulo de mármol de la mansión de Marcus en Denver,
mirando fijamente un retrato que acababa de ser entregado y colgado en el lugar de honor sobre la gran escalera. La pintura mostraba a ambos en el tribunal el día en que ella expuso el fraude de Elena. Marcus en su traje caro, luciendo atónito y agradecido, y Sophie en su sencillo vestido azul, sosteniendo el sobre Manila que había cambiado para siempre sus vidas. ¿Te gusta?, preguntó Marcus, acercándose detrás de ella con 2 tazas de chocolate caliente con malvaviscos, su tradición nocturna desde que la adopción se había formalizado. Sophie estudió el cuadro pensativamente. Es hermoso, pero hace que ese día parezca más heroico de lo que fue. Yo estaba aterrada de estar equivocada, de que los adultos se rieran de mí y me echaran. Marcus se sentó en el primer escalón de la escalera para poder mirarla a los ojos. Sophie, eso es exactamente lo que lo hizo heroico. El coraje no consiste en no tener miedo. Consiste en hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrada. Los últimos 6 meses habían sido un período de adaptación para ambos. Marcus había convertido toda un ala de su casa en el espacio privado de Sophie. Un dormitorio decorado en sus colores favoritos, una biblioteca con estanterías hasta el techo y un área de estudio equipada con sistemas informáticos avanzados donde podía perseguir su pasión por la investigación. Sophie había sido inscrita en un programa académico acelerado que desafiaba su excepcional inteligencia, aunque aún le permitía ser una niña. También había comenzado a trabajar con la doctora Elizabeth Morrison, una psicóloga infantil especializada en ayudar a niños superdotados a procesar traumas y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Papá, dijo Sophie. La palabra aún se sentía nueva y maravillosa para ambos. He estado pensando en algo. El investigador del FBI, el agente Patterson, dijo que Elena, quiero decir Carmen, había lastimado a otras personas antes de intentar hacerte daño a ti. ¿Qué pasó con el dinero que robó a esos otros hombres? Marcus había estado esperando el momento en que Sophie hiciera esa pregunta. Su sentido de la justicia era tan fuerte que sabía que ella no estaría satisfecha hasta que todas las víctimas de Elena recibieran alguna forma de restitución. La mayor parte del dinero nunca se recuperó, admitió Marcus. Lo gastó en artículos de lujo, juegos de azar y en financiar sus identidades falsas. El FBI pudo incautar unos 4 millones en activos. Pero eso es solo una fracción de lo que robó a lo largo de los años. Sophie guardó silencio un largo momento, su mente analítica claramente procesando un problema complejo. Papá, ¿y si pudiéramos ayudar a esas personas? No dándoles dinero directamente, sino usando tu fundación para apoyar causas que les importen, como hacer donaciones en sus nombres a las organizaciones benéficas que ellos apoyan. Marcus sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y asombro. Incluso con solo 7 años, el primer instinto de Sophie era sanar el daño que Elena había causado, en lugar de simplemente celebrar su propia victoria. Esa es una idea brillante, cariño. Podríamos contactar a las otras víctimas de Elena y pedirles que elijan causas benéficas que les importen. No reemplazaría sus pérdidas financieras, pero podría ayudarles a sentir que algo positivo surgió de sus terribles experiencias. Sophie asintió con entusiasmo. Y también podríamos usar lo que pasó para educar a otras personas sobre el fraude matrimonial. Tal vez crear un sitio web o escribir un libro sobre las señales de advertencia que la gente deberá y a vigilar. Marcus se dio cuenta de que su hija, la palabra lo llenaba de alegría cada vez que lo pensaba. Ya estaba pensando como la defensora y protectora que esperaba convertirse. Su traumática experiencia con el engaño de Elena se estaba transformando en una misión para evitar que otras personas sufrieran traiciones similares. Sophie, hay otra cosa de la que quiero hablar contigo. El agente Patterson llamó esta mañana. Han arrestado a 2 personas más que trabajaban con Elena. Un falsificador que creó documentos falsos y un investigador privado que la ayudó a investigar a hombres ricos como objetivos. El fiscal quiere saber si estarías dispuesta a testificar en sus juicios. La expresión de Sophie se volvió seria. ¿Mi testimonio ayudaría a que fueran a prisión para que no puedan lastimar a otras familias? Sí, probablemente lo haría.
pero testificar significa enfrentarse a abogados defensores que podrían intentar hacerte sentir mal por lo que hiciste o insinuar que mentiste sobre las pruebas que encontraste. Sophie se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines donde Marcus había instalado un parque infantil y una estructura para trepar, solo para ella. Después de unos minutos de silencioso pensamiento, se volvió hacia él con determinación en los ojos. Papá, tú me dijiste que el valor significa hacer lo correcto, incluso cuando da miedo. Esas personas ayudaron a Elena a intentar robar tu dinero y destruir tu vida. Si no testifico, podrían hacer lo mismo con otras familias. Tengo que ayudar a detenerlos. Marcus sintió las lágrimas asomar en sus ojos al ver a su extraordinaria hija elegir la justicia por encima de la comodidad. Una vez más, Sophie había perdido a sus padres biológicos por el egoísmo de un conductor ebrio, pero estaba decidida a usar sus propias experiencias para proteger a otros de depredadores y criminales. Estoy muy orgulloso de ti, Sophie. Nos aseguraremos de que tengas todo el apoyo que necesites. El Tribunal Federal de Denver estaba lleno de medios de comunicación y espectadores cuando Sophie Chen Whitmore, ahora de 8 años, caminó hacia el estrado de los testigos con la misma calma y determinación que había mostrado durante su primera y dramática aparición en el tribunal. Llevaba un sencillo vestido azul marino y se comportaba con una dignidad muy superior a su edad. Marcus se sentó en la primera fila, las manos apretadas con nerviosismo mientras observaba a su hija prepararse para enfrentar al abogado defensor que intentaría desacreditar su testimonio. El agente Patterson les había advertido que el abogado que representaba a los cómplices de Elena era conocido por sus tácticas agresivas de contrainterrogatorio, incluso con testigos infantiles. Señorita Chen Whitmore, comenzó suavemente el fiscal. ¿Puede contarle al tribunal sobre su relación con el acusado, Marcus Whitmore? Es mi padre adoptivo, dijo Sophie claramente en el micrófono. Pero antes de la adopción, lo conocía como un hombre bondadoso que donaba computadoras a nuestro orfanato y leía cuentos a los niños. ¿Y puede describir cómo descubrió el certificado de matrimonio fraudulento? Sophie explicó metódicamente su proceso de investigación, desde encontrar el documento sospechoso hasta cotejar registros públicos y descubrir las múltiples identidades falsas de Elena. Su testimonio fue preciso, factual y devastador para la defensa. Pero cuando el abogado defensor de Elena, Martin Crawford, se puso de pie para el contrainterrogatorio, la atmósfera en la sala cambió. Crawford era un hombre delgado de unos 15 años, con ojos fríos y una reputación por destruir la credibilidad de los testigos, mediante la intimidación. Señorita Chen Whitmore, comenzó con una falsa cordialidad. ¿No es cierto que ahora heredará millones de dólares del señor Whitmore gracias a su testimonio contra mi clienta? Sophie frunció el ceño, confundida por la pregunta. No entiendo lo que quiere decir, señor. Vamos, jovencita. Ahora vives en una mansión, asistes a escuelas privadas costosas y disfrutas de un estilo de vida que jamás hubieras imaginado en el orfanato. ¿No es posible que fabricaras pruebas contra la señora Rodríguez porque sabías que eso te haría rica? Marcus empezó a levantarse de su asiento, furioso por las insinuaciones del abogado, pero la clara voz de Sophie lo detuvo. Señor, yo no sabía que el señor Whitmore planeaba adoptarme cuando llevé las pruebas al tribunal. Solo intentaba detener a una mala persona que quería robar dinero que ayuda a niños en todo el mundo. Y no fabriqué nada. Puedo mostrarle exactamente cómo verificar cada documento que encontré. Crawford presionó más, claramente con la esperanza de desestabilizar a la joven testigo. Pero seguramente te das cuenta de que desacreditar a la señora Rodríguez te ha hecho muy rica. ¿No crea eso una motivación para mentir? Sophie guardó silencio un momento, y Marcus contuvo la respiración. Luego habló con la sabiduría de alguien que había aprendido demasiado pronto lo que realmente importa. Señor Crawford, antes de que el señor Whitmore me adoptara, vivía en una habitación con otras 3 niñas en el orfanato de St. Mary's.
Tenía 2 vestidos, 4 libros y un elefante de peluche llamado Buttons. Yo era feliz porque las monjas nos querían y nos cuidaban bien. Ahora vivo en una casa grande con mi papá y tengo muchos libros y ropa bonita y sigo siendo feliz, pero no por el dinero. Hizo una pausa y miró directamente al abogado. Soy feliz porque tengo una familia. Y tener una familia no es algo que puedas comprar, ni robar, ni fingir. Es algo que sucede cuando las personas eligen amarse. Su clienta Elena intentó robarle el dinero al señor Whitmore. Pero lo que realmente intentó robar fue su capacidad de confiar en las personas y formar una familia verdadera. Eso es mucho peor que quitar dinero. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Crawford, por primera vez en su carrera, se encontró sin palabras ante la claridad moral de una niña de 8 años. El juez Martínez se inclinó hacia adelante. Señor Crawford, ¿tiene más preguntas para esta testigo? Crawford miró la mirada firme de Sophie y se dio cuenta de que cualquier otro ataque solo haría que su clienta quedara aún peor. No más preguntas, su señoría, dijo Crawford, mientras Sophie bajaba del estrado de los testigos. Marcus Isetti sintió un orgullo abrumador por la extraordinaria joven en la que su hija se estaba convirtiendo. Ella había enfrentado a un abogado despiadado con la misma valentía que mostró al exponer el fraude de Elena. No porque fuera intrépida, sino porque comprendía que había cosas por las que valía la pena tener miedo. El agente Patterson los recibió afuera de la sala con una amplia sonrisa. Sophie, ese fue uno de los testimonios más poderosos que he presenciado. Acabas de garantizar que los cómplices de Elena pasen la próxima década en una prisión federal. Pero Sophie ya estaba pensando en su próxima misión. Agente Patterson, ¿ya encontraron a todas las víctimas de Elena? Papá y yo queremos iniciar nuestro programa de restitución caritativa lo antes posible. 2 años después del triunfo judicial de Sophie, la Fundación Chen Whitmore se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas del país, enfocada específicamente en proteger a los niños contra el fraude, el abuso y la explotación. Sophie, ahora con 10 años, se desempeñaba como la miembro más joven de la junta directiva de la fundación, aportando una perspectiva única a su misión de salvaguardar a la niñez vulnerable. Marcus estaba de pie en la sala de conferencias de la fundación, observando con orgullo cómo Sophie presentaba su última iniciativa a un grupo de potenciales donantes y organizaciones asociadas. Había crecido más alta y segura, pero su esencia, brillante, compasiva y ferozmente comprometida con la justicia, permanecía intacta. Señoras y señores, dijo Sophie, de pie detrás de un podio ajustado a su altura. La explotación infantil a menudo prospera porque los depredadores cuentan con que los niños tengan demasiado miedo o vergüenza para hablar. Nuestro programa de jóvenes investigadores enseña a los niños a reconocer situaciones peligrosas, a verificar las afirmaciones de los adultos y a reportar comportamientos sospechosos de manera segura. La audiencia, que incluía agentes del FBI, psicólogos infantiles y ejecutivos de grandes corporaciones, escuchaba con atención mientras Sophie exponía su enfoque integral de protección infantil. Ya hemos implementado este programa en 43 escuelas en 7 estados, continuó Sophie, y hemos prevenido al menos 12 casos potenciales de fraude de adopción, 6 intentos de robo de identidad dirigidos a menores y 3 intentos de secuestro. La doctora Sarah Mitchell, especialista en desarrollo infantil de Johns Hopkins, levantó la mano. Sophie, este es un trabajo notablemente sofisticado para alguien de tu edad. ¿Cómo equilibras este nivel de responsabilidad con las actividades normales de la infancia? Sophie sonrió, la primera sonrisa genuina que Marcus le veía durante toda la presentación formal. Doctora Mitchell, proteger a otros niños no es un trabajo para mí. Es como... Imagina que pudieras usar tu pasatiempo favorito para salvar vidas. Así es como se siente. Después de la presentación, Marcus y Sophie
Caminaron por el centro de Denver hacia su heladería favorita, una tradición mensual que habían mantenido desde la adopción. Sophie estaba inusualmente callada, y Marcus podía notar que algo la preocupaba. «Cariño, ¿qué tienes en mente?», preguntó mientras se acomodaban en su mesa habitual en la esquina. Sophie removió pensativa su helado de chocolate. «Papá, he estado pensando en algo importante. El próximo mes cumpliré 11 años y he estado contigo casi 3 años ya. Quiero asegurarme de que todavía estás feliz por haberme adoptado». Marcus sintió que el corazón se le encogía. «Sophie, ¿por qué siquiera preguntas eso? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «Porque sé que no soy como otros niños», dijo Sophie en voz baja. «No juego con muñecas ni veo caricaturas. Prefiero leer estudios de casos que ir a fiestas de cumpleaños. A veces me pregunto si desearías haber adoptado a una hija más normal, que fuera más fácil de comprender». Marcus alargó la mano y tomó la de ella con ternura. «Sophie, ¿recuerdas lo que le dijiste a ese abogado defensor sobre la familia? Dijiste que la familia ocurre cuando las personas eligen amarse. Yo elegí amarte exactamente como eres, brillante, seria, cariñosa y absolutamente única. No quiero que seas normal. Lo normal no me habría salvado la vida». Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, algo que Marcus rara vez veía en su hija, usualmente compuesta. «A veces todavía tengo pesadillas con perderte. ¿Y si algo te pasa? Como lo que pasó con mis padres biológicos. ¿Y si termino sola otra vez?». Marcus sintió el peso de la comprensión. La feroz independencia y madurez de Sophie eran en parte mecanismos de defensa, formas de protegerse de la vulnerabilidad de amar a alguien que podía desaparecer de su vida. «Sophie, no puedo prometer que nunca me pasará nada, pero sí puedo prometerte que nunca volverás a estar sola. He establecido acuerdos de tutela legal con 3 familias diferentes que te conocen y te quieren. He creado fondos fiduciarios que asegurarán tu educación y tu seguridad sin importar lo que ocurra. Y lo más importante, ya no eres la misma persona que eras cuando murieron tus padres biológicos». Le apretó suavemente la mano. «Entonces eras un bebé, indefensa y dependiente de otros para todo. Ahora eres Sophie Chen Whitmore, la niña que expuso una conspiración criminal, que testifica ante el Congreso sobre la protección infantil, que ya ha salvado a docenas de niños de situaciones peligrosas. Ya no eres indefensa, cariño. Eres una de las personas más fuertes que conozco». Sophie se secó los ojos y lo miró con gratitud y amor. «Papá, hay algo más que quiero contarte. La semana pasada la hermana Margaret me dijo que un cineasta quiere hacer un documental sobre nuestra historia. Quieren llamarlo La verdad de la niña». Marcus alzó las cejas. «¿Y qué piensas de eso?». «Creo que podría ayudar a otros niños a aprender a protegerse. Pero solo si contamos la historia a nuestra manera, y solo si todas las ganancias van destinadas a ayudar a otros niños en hogares de acogida y orfanatos». Marcus sonrió ante la generosidad y sabiduría instintiva de su hija. «Me parece perfecto, Sophie. Nos aseguraremos de que el mundo sepa que, a veces, las voces más pequeñas pueden decir las verdades más importantes». 5 años después, Sophie Chen Whitmore, con 15 años, estaba de pie en el podio del Capitolio de los Estados Unidos, dirigiéndose a una sesión conjunta del Congreso sobre la histórica Ley de Verificación de Protección Infantil, legislación que ella había ayudado a redactar para prevenir el fraude de adopción y el robo de identidad contra menores. Marcus estaba sentado en la galería, el corazón hinchado de orgullo al ver a su extraordinaria hija abogar por los niños vulnerables en el escenario nacional. «Honorables senadores y representantes», comenzó Sophie con voz clara y segura. «Cuando tenía 7 años, descubrí que a veces los adultos mienten de maneras muy sofisticadas para lastimar a niños y familias. Pues, la Fundación Chen Whitmore ha documentado más de 300 casos de fraude de adopción, robo de identidad y explotación financiera contra menores. Esta legislación creará los sistemas de verificación necesarios
para proteger a los ciudadanos más vulnerables de Estados Unidos. El recinto estaba lleno de legisladores, grupos de defensa de la niñez y representantes de los medios, cubriendo lo que ya se conocía como la Ley de Sophie, aunque ella insistía en nombrarla en honor a todos los niños que habían sufrido, en lugar de atribuirse el mérito. Después de su testimonio, Sophie y Marcus caminaron por los jardines del Capitolio, reflexionando sobre el increíble viaje que los había llevado hasta ese momento. El documental sobre su historia había ganado un premio de la Academia y había donado todas sus ganancias para establecer programas de protección infantil en 12 países. La Fundación Educativa de Sophie había otorgado becas a más de 500 huérfanos y niños en hogares de acogida, y Elena Vázquez cumplía una condena federal de 25 años por fraude, robo de identidad y conspiración. «¡Papá!», dijo Sophie, mientras se sentaban en un banco con vista al monumento a Washington. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera encontrado esos documentos aquel día en St. Mary's? Marcus consideró la pregunta con seriedad. Habrías encontrado otra forma de salvarme, cariño. Quizás no ese día, pero tarde o temprano, porque así eres tú. Alguien que no puede soportar ver una injusticia y no descansará hasta arreglarla. Sophie, ahora estudiante de segundo año en la Universidad de Georgetown, donde estudiaba Derecho y Justicia Penal con solo 15 años, había mantenido su compromiso de proteger a los niños, mientras también se permitía experimentar actividades más propias de su edad. Jugaba ajedrez de manera competitiva, hacía voluntariado en orfanatos locales, e incluso había empezado a salir con un compañero de estudios llamado David, que compartía su pasión por la justicia social. «A veces pienso en Elena», admitió Sophie. «No porque sienta lástima por ella, sino porque me pregunto qué la llevó a convertirse en alguien capaz de hacer daño con tanta facilidad. ¿Crees que nació malvada? ¿O le ocurrió algo que rompió su empatía?» Era una pregunta profunda que Marcus también se había planteado. «Creo que Elena tomó decisiones, Sophie. Tal vez sufrió traumas o dificultades que influyeron en esas decisiones, pero en última instancia decidió usar su inteligencia para dañar a la gente en lugar de ayudarlos. Tú también sufriste un trauma, perdiste a tus padres, viviste en un orfanato con la incertidumbre de tu futuro, pero elegiste usar tus dones para proteger a los demás». Sophie asintió pensativa. «La diferencia es que yo estuve rodeada de personas que me enseñaron que hacer daño a los demás estaba mal. La hermana Margaret, tú la doctora Morrison. Todos ustedes me mostraron que usar mis habilidades para ayudar a la gente me haría más feliz que usarlas para fines egoístas». Mientras el sol se ponía sobre la capital, proyectando una luz dorada sobre los jardines, Marcus reflexionaba sobre la extraordinaria joven en la que se había convertido su hija. Sophie no solo había salvado su fortuna y su fe en la bondad humana, también le había mostrado al mundo que el coraje, la inteligencia y la claridad moral podían triunfar incluso sobre las formas de engaño más sofisticadas. «Sophie», dijo Marcus, pasando un brazo sobre sus hombros, «quiero que sepas que salvarme del fraude de Elena fue solo el comienzo de todo el bien que vas a hacer en este mundo. Ya has cambiado leyes, protegido a cientos de niños e inspirado a miles de personas a defender lo que es correcto». «Lo sé», respondió Sophie, apoyándose en el hombro de su padre, sintiendo la profunda paz que viene de saber que estás exactamente donde perteneces. «Papá, ¿recuerdas lo que me dijiste aquella Navidad cuando estaba enferma de neumonía? Dijiste que a veces las personas más pequeñas pueden marcar la mayor diferencia». Marcus sonrió al recordar. No tenía idea de que le estaba diciendo eso a alguien que demostraría ese punto de manera tan dramática. «Pues sí», dijo Sophie con la sonrisa confiada de quien había aprendido que la verdad, por pequeña o inesperada que fuera su fuente, siempre era más poderosa que la mentira más elaborada. «Supongo que los dos aprendimos que las familias no se tratan solo de relaciones de sangre o documentos legales. Se trata de personas que eligen creer unos en otros y luchar unos por otros sin importar qué». Mientras caminaban de regreso hacia el edificio del Capitolio,
donde se celebraba una recepción para conmemorar la aprobación de la legislación de Sophie, Marcus sabía que su historia, que había comenzado con fraude y engaño en un tribunal de Denver, se había convertido en algo mucho más profundo. Un testimonio del poder de la verdad, de la importancia del valor y de los lazos irrompibles que se forman cuando dos personas eligen construir una familia basada en el amor, el respeto y el compromiso compartido de hacer del mundo un lugar un poco mejor para los niños que más necesitan protección. La verdad de una niña no solo había salvado a un multimillonario de la ruina financiera, había creado un legado de justicia que protegería a incontables niños durante generaciones.